Vamos rápidamente, Hebreos, capítulo 12. Nos quedábamos ahí en la parte de Hebreos. Vamos a terminar esto de Hebreos, capítulo 12. Avanzamos con el capítulo 13, que sería básicamente lo que es la conclusión, podríamos decir, de todo Hebreos, o aquella exhortación que Hebreos pone, ¿verdad? O nos da a cada uno de nosotros para proseguir adelante y proseguir en esa meta que está hacia adelante de nuestras vidas. Dice Hebreos capítulo 12, dice, vamos a leer rápidamente desde el versículo 1. Dice, por tanto también nosotros que tenemos todos estos testigos de alrededor nuestro, como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo, y corramos con perseverancia esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros, puestos los ojos en Yeshua, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo, dice, que había Él soportado la cruz, dice el madero, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim, por lo cual consideren cuánto padeció Él de parte de todos los pecadores, dice que son sus enemigos, del mismo modo que ustedes, dice, no desmayen ni su alma se debilite, pues no han llegado todavía al punto de derramar sangre en la batalla contra el pecado. Y yo creo que nadie de nosotros ha derramado sangre, a veces por las batallas o por las luchas que padecemos en esta vida, ¿verdad? Por lo tanto dice la Escritura, considerémoslo a Él, que Él derramó sangre por todos los pecadores. Y gracias al Padre que en medio de ese sacrificio, el perdón de nuestros pecados vino a ser sobre nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Y sigue diciendo, dice, pues no han llegado todavía al punto de derramar sangre en la batalla contra el pecado. Ya han olvidado la instrucción que como hijos se les dio. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahweh, ni desmayes cuando seas amonestado por Él. Dile que está a tu lado, no desmayes cuando Él te discipline. Si hijos, ¿cuántos somos hijos? Y si hijos somos, hijos disciplinados vamos a ser. ¿Y cómo se llega a la disciplina? Por medio de la instrucción y de la exhortación del Padre a través de nuestras vidas. Es por medio de ello que somos disciplinados. Dice, continuamos. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahweh, ni desmayes cuando seas amonestado por Él. Porque Yahweh al que ama disciplina y azota a los hijos en quienes se complace. Y si hijos, dice que vamos a ser azotados. Y por lo tanto dice la Escritura, no desmayes a causa de su corrección o de la exhortación que recibimos de Él. Porque si están sin disciplina, con la cual cada quien es corregido, con ustedes, dice, son ustedes bastardos y no hijos. Pues si nuestro Padre, dice, si nuestros padres en la carne nos disciplinaban y los respetábamos, ¿cuánto más razón debemos nosotros sujetarnos al Padre de los Espíritus para ser salvos? Y tú y yo mirábamos una escritura, nada más rápidamente para hacer referencia a ella, en Gálatas capítulo 4 del versículo 1, si lo quieres apuntar, nada más voy a hacer un resumen de ello, no voy a citarte las escrituras si no tuviste el tiempo, pero en Gálatas 4:1 nos da una exhortación o un cuadro, podríamos decir, de lo que es la disciplina. Vamos al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4. Ahí podemos ver un cuadro de lo que es lo de la disciplina. Digo, además que entrando, dice, el heredero es niño, no se diferencia de los esclavos, aunque sea amo de todos ellos, sino que está bajo tutores, mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. Del mismo modo también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos bajo los principios elementales del mundo. Dice, pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su Hijo nacido de mujer y que estaba bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, dice, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Elohim envió el Espíritu de su Hijo, dice, a sus corazones, el cual clama, Abba Padre o Padre nuestro. ¿Qué es lo que tú y yo podemos ver en esta escritura de Efesios 4? Vemos cómo la voluntad de Yahweh desde un principio de las cosas era ponernos como cabeza y no por cola por sobre todas las cosas. Que Yahweh había dicho que si nosotros obedecíamos y guardábamos este pacto, dice, y seríamos obedientes a Él, Él nos conduciría delante de todas las naciones y seríamos cabeza y no seríamos por cola, seríamos por cabeza
de las naciones y no por cola de las naciones. Y vemos que a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, ellos como medida disciplinaria fueron en ese cautiverio, llevados en ese cautiverio en el pueblo asirio por mucho tiempo. Como medida disciplinaria cuando ellos no fueron obedientes a los estatutos y a los mandamientos que Yahweh les había dado a ellos, y como medida disciplinaria por no ser obedientes, Yahweh los llevó a ese cautiverio, los vendió, podríamos decir, como esclavos, donde en ese tiempo ellos estarían bajo prisión o bajo tutores. ¿Quiénes eran los tutores del pueblo de Israel? Eran los pueblos asirios, que en aquel entonces tenían métodos de tortura como ninguna otras naciones los tenían. Eran, se podría decir, personas muy malvadas, por decirlo de esta manera, y Yahweh los puso en ese cautiverio bajo el pueblo asirio para que ellos no desaparecieran como habían desaparecido las demás naciones. Vemos que en esa desobediencia, dice las Escrituras, dice, aunque el niño es heredero de todo, el pueblo de Israel tenía una gran bendición, heredero de todas las cosas, ser cabeza por todas las naciones. Pero por motivos que fueron desobedientes y no fue obediente el pueblo de Israel, aunque era heredero de todo y sería cabeza de las naciones, en nada se diferenció de las demás naciones, puesto que fueron prisioneros y esclavos de las naciones por mucho tiempo. Como medida disciplinaria, Yahweh los llevó en ese tiempo para ser disciplinados. Y vemos que el Padre, en su infinita misericordia, era un plan de restaurarlos. Dice las Escrituras en Proverbios capítulo 3, versículo 11, dice, no desmayes a causa de la corrección que Yahweh nos da. En su infinita misericordia, Yahweh habla a su pueblo y le dice, no desmayen cuando sean disciplinados, cuando sean corregidos, porque todo es para el bien de ¿quién? Cuando somos disciplinados, dile que está a tu lado, es para nuestro bienestar. Es para nuestro bienestar la disciplina. ¿Cuántos aquí somos hijos? Todos. Aunque seamos mayores, todos de alguna manera fuimos hijos. Y si todos somos hijos, nadie de nosotros quedó exento de disciplina. Y dile que está a tu lado, la disciplina y la corrección es para los hijos. Y vemos que en esa medida disciplinaria que Yahweh trajo a su pueblo, dice las Escrituras, dice, no desmayes a causa cuando seas disciplinado por él. Vemos que en todo este pasaje de las Escrituras, cuando fueron llevados ahí en Gálatas 4, vemos que en ese proceso, fíjate lo que dice versículo 2, dice, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. En esa medida disciplinaria que Yahweh los puso, dice, por cuanto fueron desobedientes y son herederos de todos, dice, estarán bajo tutores. Y estuvieron presos por las demás naciones bajo esa medida disciplinaria para que no desaparecieran sobre la faz de la tierra, como muchas naciones han desaparecido y muchos pueblos han desaparecido sobre esta faz de la tierra. Y si tú y yo vemos, hay infinidad de pueblos, infinidad de culturas que han desaparecido y no existen más hasta ello. Podemos ver muchas culturas que fueron las de los egipcios y diferentes cosas que desaparecieron y nada más quedan simplemente los hechos históricos o los relatos. Pero muchos de ellos desaparecieron sobre la faz de la tierra y vemos que el pueblo de Israel no desapareció, como esa medida que Yahweh los tuvo bajo llave, aprisionados o encarcelados, pudiéramos decir, fue la manera de poderlos restaurar, para que ellos estuvieran bajo tutores, bajo otras naciones, para que no desaparecieran sobre esta tierra. Y versículo 4 dice, 3 dice, del mismo modo también nosotros cuando éramos niños estábamos sujetos bajo los principios elementales del mundo. Pero al llegar el tiempo dice, al llegar el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo nacido de mujer y está bajo la ley para redimir a los que están bajo la ley. Dice, para que recibiésemos la adopción de hijos. Si tú y yo vemos en Génesis capítulo 48, capítulo 19, Génesis 48, 19, se habla acerca de una profecía acerca de este tiempo. Cuando dice la palabra, dice, y cuando a Jacob, Israel estaba bendiciendo a los hijos de José y puso la mano derecha sobre la mano derecha de Berir sobre el primogénito, que en este caso era Manasés. Pero lo que hizo Israel o Jacob fue cruzar las manos
en sentido contrario, poniendo su mano derecha sobre ¿quién? Sobre Efraín. Sobre Efraín. ¿Quién era Efraín? No era el primogénito. Mas sin embargo Yahweh dice a Efraín, dice, Efraín llegará a ser, dice, y llegará a multiplicarse como la arena y la arena del mar. Dice, así llegará a ser su descendencia. Y lo bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, dice, como los peces sobre la tierra. Mas la palabra hebrea dice que fructificar, la palabra correcta en el hebreo es proliferar, dice, proliferen como los peces sobre el mar. ¿Cómo se multiplican los peces? En cantidades enormes. Y dice el padre Efraín, así Efraín llegará a ser tu descendencia, y será una gran multitud, dice la palabra, de naciones. Mas la palabra correcta en el hebreo significa melojagoim, que esta palabra melojagoim significa literalmente multitud de naciones, pero es el mismo término que se le da a la multitud de gentiles. Si tú y yo tradujéramos esa palabra del original hebreo, diría, y se multiplicará como los peces se multiplican sobre el mar, dice, y llegarán a ser una gran multitud de pueblos gentiles. ¿Quién representa el pueblo gentil? Todo lo que representa el cristianismo en general. Y no te estoy hablando denominacionalmente, estoy hablando tanto adventista, pentecostés, cristianos, católicos. Todo ello representa todo el pueblo cristiano. De ahí nació el cristianismo en el año 300 y tanto, por medio de los concilios que se dieron por medio de Constantino el Grande, que fue llamado. De ahí se vinieron a dar vino a ser el primer cristiano, fue el que abrió las puertas para el cristianismo. Y de ahí surgieron todas las demás dominaciones. Pero dice, llegarán a ser una gran multitud de pueblos gentiles sobre la tierra. Y Romanos, el apóstol Pablo habla de ello en Romanos capítulo 11, versículo 26. Vamos a Romanos 11. Fue en el tiempo de Yeshua cuando vino a darse el cumplimiento de esta escritura, y el apóstol Pablo lo relata, y es Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice, deseo pues, hermanos míos, que conozcan este misterio. Fíjate lo que dice, que conozcan este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que ha venido a Israel ceguera parcial. ¿Quién representa a Israel? Las 10 tribus, que representan ¿qué? De alguna manera lo que es el cristianismo, podríamos decir. Dice que ha venido a Israel ceguera parcial, dice, de corazón, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A quién vino ceguera parcial? A muchos ha venido una ceguera parcial. ¿Para qué o con qué fin ha venido la ceguera parcial? Para que viniera. ¿A quién vino a hacer esa ceguera parcial? A los judíos. El pueblo judío representa, di conmigo, el pueblo judío representa a Israel. ¿Cuántos entendemos eso? Si tú y yo, siempre lo he dicho, todo judío es israelita, mas no todo israelita es judío. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí me entienden? Todo judío es israelita, mas no todo israelita es judío, porque hay 12 tribus. ¿Cuántas tribus de Israel hay? 12. ¿Cuántas se perdieron? 10. Y esas 10 representan lo que es el pueblo gentil. Y fíjate lo que dice la escritura, dice, porque ha venido ceguera parcial Israel, dice, de corazón, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Hasta que haya entrado la totalidad ¿de quién? Di conmigo, de todos nosotros, todo lo que representa el cristianismo. A su tiempo muchos volverán y regresarán a los caminos del Padre, y las escrituras hablan que hay un remanente que entrará de Israel o de la casa de Jacob. Si tú y yo vemos en las escrituras, en el antiguo pacto, dice que simplemente hay un remanente, y hay una gran multitud de pueblos que representa el pueblo de Israel. Mas dice que simplemente será un remanente de Jacob. Jacob representa lo que es Israel, que entrará en los caminos de él. ¿Y cuántos podemos dar gracias al Padre que tú y yo estamos dentro de ese remanente? Porque dice la palabra que vino
por medio de esto de las Escrituras, y si quieres llegar rápido ahí a Gálatas, nada más por el tiempo para poder avanzar un poco, vemos que esto significa simplemente, dice que vino a hacernos libres de la ley. Vamos a Gálatas, quiero dejar en claro este punto. Gálatas 4, versículo 4, dice: pero al llegar el cumplimiento, dice, Elohim envió a su hijo nacido de mujer y que estaba bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? ¿Sabes? Dice la Escritura que tú y yo venimos a ser huérfanos. Dice la palabra en el libro de Oseas. Dice que eso es lo que sucedería. Dice las Escrituras, Jeremías capítulo 3, dice que el padre entregó una carta de divorcio o repudió a la casa de Israel y le dio una carta de divorcio y le dijo: Israel, tú no eres más mi esposa. ¿Quién representa a Israel? La esposa representa a la mujer. Y dice que le dio carta de divorcio, y en el libro de Oseas proféticamente le habla el profeta Oseas y le dice: Oseas, tendrás 2 hijos, y a esos 2 hijos les pondrás por nombre Lo Amí y Lo Ruhamá, que significa no misericordia y no son mi pueblo. ¿Qué es lo que significaría lo que sucedería con la casa de Israel? Que la infiel Israel, que representa todo lo que era el pueblo cristiano, todo el cristianismo, dice que se le fue dada carta de divorcio, carta de repudio, y no eran pueblo. Y dice la palabra que en ese tiempo tú y yo de alguna manera venimos a ser huérfanos. Dice las Escrituras en Lamentaciones capítulo 5, versículo 3, dice: huérfanos somos, hemos quedado sin padres. ¿Por qué habíamos quedado sin padre? Debido al pecado que Israel había cometido, venimos a quedar sin padre, venimos a quedar huérfanos. No teníamos esperanza ni Elohim en este mundo ni en esta tierra. Mas dice la Escritura en el libro de Oseas: mas en el mismo lugar que se les fue dicho, no son mi pueblo y no tienen misericordia, en ese mismo lugar será derramada sobre ustedes misericordia, y la misericordia sobre ustedes, y vendrán a ser pueblo, hijos del Elohim viviente. Esa escritura vino a cumplirse en el tiempo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice, y habla las Escrituras, dice: a ustedes hablo, que en otro tiempo no eran pueblo y que no tenían misericordia, ahora ha venido sobre ustedes la misericordia y son pueblos, hijos del Elohim. Quienes por medio del pacto del Mesías venimos a entrar en ese pacto, en ese compromiso, que tú y yo no teníamos la misericordia y que no teníamos la adopción de hijos. Por medio de su sacrificio fue derramada la misericordia, lo que proféticamente estaba escrito en el libro de Oseas, que dice: no tenían la misericordia, pero aunque estaban huérfanos y no tenían padre, el mismo Padre se hará cargo de ustedes, aunque son hijos de una mujer que fue infiel a su padre. ¿Cuántos entendemos eso? Y fíjate lo que dice Gálatas, dice: pero al llegar el cumplimiento de nuestro Mesías, dice, Elohim envió a su hijo nacido de mujer, que estaba bajo, ¿qué dice la palabra? Bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Yo quiero que tú notes, la palabra bajo la ley no significa bajo la Torá. La palabra ley significa Torá en la traducción hebrea, mas la palabra ley en el griego, que viene de la palabra nomos, esa traducción vino a ser erróneamente. La mayoría de las veces cuando tú y yo vemos bajo la ley, no habla de la Torá, habla de las normas legalistas que el pueblo judío o los escribas y los fariseos de aquel entonces tenían como propia ley, no de la ley de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Cada vez que tú mires bajo la ley, más simple, son cosas legalistas que los escribas y los fariseos tenían de aquel entonces. No habla respecto a los mandamientos de Yahweh. Y dice: pero al llegar el tiempo del cumplimiento, Elohim envió a su hijo nacido de mujer, que estaba bajo la ley, bajo las leyes legalistas, o bajo las leyes a las cuales las demás naciones fueron a habitar presos, podríamos decir, el pueblo de Israel. No estaban bajo la ley de Yahweh, sino bajo las leyes y los mandamientos de las demás naciones. Porque si tú y yo vemos en las Escrituras, el pueblo de Israel hasta este entonces, y tú y yo hasta este entonces, pudiéramos decir, todo lo que representa el pueblo de Israel hasta este entonces ha nacido bajo las leyes no del Padre, ha nacido bajo las leyes ¿de quién? De este mundo. ¿Qué dicen las Escrituras de Gálatas? Dice:
Por cuanto ustedes, dice, desde el mismo modo también nosotros cuando éramos niños, dice la Escritura, dice, estábamos sujetos bajo los principios elementales ¿de quién? Del mundo, no de los principios de la Torá, de la instrucción de Yahweh. ¿Y quién representa a Israel? Dice, vamos a Isaías capítulo 3, Isaías 3, versículo 20. Fíjate quién representa a Israel. Israel representa a la mujer, o la mujer representa a Israel. Dice, el maquillaje de sus rostros, dice, y sus zarcillos, sus cadenas, dice, las cadenas de sus tobillos. Isaías 3:20, perdón. Dice, el maquillaje de sus rostros, de sus zarcillos, de sus cadenas, dice, las cadenillas, dice, de sus tobillos, sus brazaletes, sus pulseras, sus túnicas de lino, sus largas túnicas, sus vestiduras de lino fino y blanco, sus vestidos de color púrpura, sus largas vestiduras externas, dice, sus manos púrpura, sus túnicas escarlata y todo aquello con lo cual se ataviaban. ¿Quién se va a vestir de lino limpio y resplandeciente? Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, y a su iglesia se le ha concedido que se viste de lino fino y blanco. ¿Quién representa a Israel? La iglesia, lo que es todo el cristianismo en general, lo que representa tú y yo, que en otro tiempo éramos llamados gentiles. Eso representaba a Israel, y bajo las normas de quién vino a nacer los hijos de Israel. No nacieron bajo las leyes y los principios que Yahweh tenía. Nacieron bajo los principios y leyes que las demás naciones tenían, por los cuales el pueblo de Israel no podía vivir ni no podía guardarlos, y por lo tanto no podía ser bendecido. Dice Ezequiel 3, versículo 20, Ezequiel 20, versículo 25, si lo quieres apuntar. Dice, por lo tanto les di leyes que no eran buenas para ustedes, leyes por las cuales ustedes, dice la palabra, no podían vivir, por cuanto nacieron bajo unas leyes no mías, de las demás naciones. Y fíjate lo que dice Gálatas, vamos a regresar a Gálatas. Dice, pero al llegar al cumplimiento de su tiempo, que es por medio del Mesías, dice, Elohim envió a su hijo nacido de mujer y que estaba bajo la ley. ¿Quiénes estábamos bajo la ley de los principios de este mundo? Todos nosotros, bajo las cosas legalistas o normas de los hombres, dice, o de las naciones. Dice, y Elohim envió a su hijo nacido de mujer y que estaba bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, bajo los rudimentos, bajo los principios de este mundo. Dice que estaban bajo la ley para que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Por cuanto éramos huérfanos y no teníamos padre y no teníamos una identidad, por medio de su sacrificio vino a redimirnos de la maldición que estaba sobre nuestras vidas, que estábamos bajo los principios, bajo las leyes de las demás naciones. Vino y nos redimió para que ahora tuviésemos la adopción de hijos. Y si ahora tú y yo somos hijos de Israel. Y si hijos de Israel, dile que está a tu lado, tenemos enseñanza e instrucción para nuestras vidas. No estamos, dile, por lo tanto, no estamos sin disciplina. ¿Cuántos entendemos eso? Fíjate lo importante. A veces decimos dentro del cristianismo erróneamente que el Padre vino a redimirnos bajo la maldición de la ley, y decimos, pues es que ya no estamos más bajo la ley. Imagínate, contradiciría lo que dice Judas, versículo 4, que dice que hay de aquellos que toman la gracia de Elohim como libertinaje. Porque el decir que yo no tengo mandamientos y que no tengo instrucción sobre mi vida, estaría diciendo que puedo hacer lo que a mí me place y que no importa. Por eso está su gracia, para que cada vez que yo peco, puedo venir delante de Él y pedir perdón y regresar nuevamente a mi vida antigua. Y dice la palabra, eso no es así, porque si ahora son hijos, tienen instrucción y enseñanza, y Yahweh a quien ama, disciplina y azota. Gracias al Padre, ¿verdad? Que somos hijos. Vamos a continuar en Hebreos capítulo 12. Y dice Éxodo capítulo 4 versículo 22, dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo quiero que tú y yo entendamos algo. Dice que Israel es su hijo, su primogénito. En otras palabras, si somos partícipes y queremos sus promesas y sus bendiciones, eso significa que somos Israel. ¿Cuántos entendemos eso?
Si no somos Israel, no hay bendición y no hay promesa. Del modo que le quieras llamar, si por el modo natural, de descendencia, de linaje, si tú quieres, de sangre israelita, y que dices, es que yo pertenezco y soy Israel, o aquel que dice, pues no importa, yo soy adoptado, no importa, dicen las escrituras, que una será la misma ley, tanto como para como al extranjero, como tanto el que vive dentro de la ciudad, tanto el que es israelita, de sangre completamente, tanto aquel que quiera adherirse a los caminos de Yahweh, dice, una va a ser su misma ley, guardarán sus mandamientos, sus estatutos, de igual manera cada uno de ustedes, no hay excepción. Yahweh nos ama tanto, que no importa si somos extranjeros, dice la palabra, no importa si vienes por adopción, mis mandamientos son para tu vida, y juntamente con ellos, mis promesas que yo establecí para mi pueblo Israel son tuyas. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Completamente descendientes israelitas, no espirituales, físicamente, porque dice la palabra que si somos del Mesías, somos simiente de Abraham, y si simiente de Abraham, somos Israel. Israel y Abraham fue considerado el primer hombre hebreo sobre la tierra, fue el primer israelita, podríamos decir, sobre esta tierra, nuestro padre Abraham. Y dice la palabra que si somos de Abraham, dile que está a tu lado, tengo buenas noticias, somos israelitas. No hay cómo podamos discutir esas escrituras. Hay gente que te dirá, es que no somos. Yo no miro en ninguna parte de las escrituras que me muestren que yo pertenezco a un Israel espiritual. Eso vino a darse para ser pertenecientes y decir que ahora somos el nuevo Israel y que todas sus promesas y sus bendiciones nos pertenecen a nosotros. Pero en ninguna palabra dice las escrituras que Yahweh ha abandonado a su pueblo Israel. Al contrario, dice que Él lo restauraría, que Él lo levantaría, y que Israel es su primogénito, y que Israel es su hijo, y que todas las bendiciones pertenecen a Israel. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 9, dice, pues si nuestros padres en la carne nos disciplinaban y los respetábamos, dice, ¿cuánta más razón debemos nosotros sujetarnos al Padre de los Espíritus y ser salvos? Dice la palabra, dice, y ser salvos, porque ellos nos disciplinaban por breve tiempo como a ellos les parecía bien, pero Elohim nos disciplina para nuestro beneficio, para que seamos partícipes de su santidad. ¿Cuántos queremos ser partícipes de su santidad? Si santidad, dice la palabra que nadie le verá. ¿Cuántos queremos verle? Si queremos verle, dice la palabra que vamos a ser disciplinados para nuestro bienestar, para su santidad y para que tú y yo le podamos ver. Dice, ¿qué habría dice, vamos a seguir, dice, no obstante ninguna disciplina se considera causa de gozo en su momento, sino de tristeza, pero al final produce fruto de paz y de justicia a los que en ella han sido ejercitados, a los que han sido ejercitados por medio de la disciplina, o aquellos que han sido disciplinados, exhortados, podríamos decir, dice, sobre ellos vendrá fruto de paz y de justicia. Dice, por lo cual fortalezcan sus manos débiles y sus rodillas temblorosas y hagan sendas rectas. Dile que está a tu lado, tenemos que hacer sendas rectas. Tenemos que alinear nuestro caminar. Por lo cual fortalezcan sus manos débiles y rodillas temblorosas y hagan sendas rectas para sus pies, de modo que el miembro que está cojo no hierre, dice, sino que se recupere. ¿Cuántos entendemos eso? Fíjate lo que dice versículo 14. Mira, dice, porque no han, versículo 14, dice, corran tras la paz con todos, dice, y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Adón. Dice, y estén alertas para que ninguno de entre ustedes sea hallado falto de gracia de Elohim, no sea que brotando alguna raíz de amargura les cause daño, y muchos sean contaminados por ella. O que encuentre entre ustedes algún fornicario o algún inestable, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Dice que vendió su primogenitura, dice, porque ustedes saben que todavía pues pretendía heredar la bendición, pero fue rechazado, aunque la procuró con lágrimas, porque ya no alcanzó la oportunidad. ¿Para qué dice la palabra? Para retracción. Fíjate lo importante que es esto. Dice que aunque la procuró, no la alcanzó.
no cuidó la bendición que el padre, en otras palabras, no valoró Esaú la primogenitura. ¿Cuántos valoramos la salvación que Yahweh nos ha dado? Dice la palabra, por tanto, cuídenle con temor y con temblor, porque sabes que nuestra santidad se pierde. Una vez que yo le recibí en mi vida y en mi corazón, no significa la palabra que soy salvo para siempre. Por lo tanto, debo de hacer senda recta y de vivir con temor y con temblor todos los días de mi vida, para no apartarme de ese camino recto que el Padre ha marcado para mi vida, para que por medio de él pueda venir la bendición sobre mí, sobre los míos, para que pueda venir la bendición sobre mis hijos. Porque el pacto que Yahweh estableció con Isaac fue producto por cuanto su padre Abraham había sido obediente en todo. Y dice la escritura, dice, por cuanto tu padre Abraham, Génesis 26, si no me equivoco, dice, por cuanto tu padre Abraham fue obediente en todo, dice, yo reitero mi pacto contigo, dice, te multiplicaré y serás bendito, dice, así como lo fue tu padre. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuántos queremos que nuestra descendencia sea bendecida? ¿Sabes que el cambio empieza por los padres o por nosotros mismos? Si queremos que nuestra descendencia sean bendecidas, el cambio no va a empezar con ellos, empieza con nosotros. Muchas veces queremos que el hijo se aplique, ¿verdad? Y que vaya a la iglesia y que sea verdad, pero eso representa lo que los hijos ven en nosotros, será el resultado de lo que serán nuestros hijos. Porque dice la escritura, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Yahweh. En otras palabras, Josué dijo, el compromiso comienza conmigo y después vendrán los de mi casa. ¿Cuántos entendemos eso? Así es que no importa si vienes solo, ¿verdad? Si no te quiere acompañar, hay gente que dice, es que yo no vengo porque no viene mi marido, no viene mi esposo, no viene, o no vienen mis hijos, o no vienen mis papás. El joven dice, es que si mis papás no vienen, yo no voy. Si queremos que nuestras vidas cambien y la vida de nuestras familias, primeramente el compromiso empieza con nuestras vidas. Y por el compromiso que tenemos, ellos lo verán y ellos vendrán de la misma manera. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Y fíjate lo que dice, nuevamente vamos al versículo 18, dice, porque no se han acercado al fuego, dice, que ardía y era tangible, ni en la oscuridad, ni a las densas tinieblas, ni al torbellino, dice, ni al sonido de trompeta, ni al estruendo de palabras que los demás escucharon, dice, imploraron, dice, que no se les hablara más, dice, porque eran incapaces de soportar lo que se les demandaba. Si aún una bestia se acercaba al monte, sería apedreada, dice, y este era tan terrible el espectáculo que Moisés dijo conmigo, estoy aterrado y temblando. ¿Qué fue? Fíjate el espectáculo tan terrible que fue para Moisés. De aquel espectáculo, ¿de qué está hablando? De la gran nube que se dio ¿dónde? Sobre el monte Sinaí, cuando fueron dados los mandamientos. Y dice que tan terrible fue el espectáculo que vivió Moisés en medio de esas densas nubes y en esos estruendos, y Yahweh dio a Moisés los 10 mandamientos. Y mira lo que dice, que estaba aterrado y temblando. ¿Por qué estuvo aterrado y temblando? Al ser entregados los 10 mandamientos. ¿Sabes que Moisés nada más dijo, los tomo y digo, yo creo en los 10 mandamientos y con esos 10 mandamientos bajo y vamos a ver cómo nos va? Dice que cuando Moisés recibió las tablas o los 10 mandamientos, fue tan terrible el espectáculo para Moisés que tembló y estaba aterrado de miedo. Porque Moisés sabía y conocía, no era la fe griega de una aseveración mental que uno puede decir a veces, es que yo creo en los mandamientos, yo creo en los 10 mandamientos del Padre, yo creo en sus preceptos, yo creo en sus estatutos, pero no los guardo.
Moisés, al contrario, cuando los recibió y los tomó sobre sus manos, Moisés dijo: estoy aterrado y temblando, porque conocía lo que era la fe, la emuná hebrea, que significa emuná, que sabía la gran responsabilidad que Moisés tenía sobre sus manos y que no eran cualquier cosa, y que por lo tanto tenía que guardarlos tanto de la manera que fuera posible sobre su vida. Por eso es que tenía tanto temor y tanto temblor sobre su vida al recibir los 10 mandamientos. ¿Cuántos de nosotros temblamos a su palabra? ¿Cuántos de nosotros estamos aterrados o temblando por su palabra? Moisés lo conocía. Moisés conocía lo que era esa responsabilidad que cargaba sobre su vida, de que habían sido entregados sobre su vida. Mas no era, pues vamos a ver, pueblo, a ver cómo nos va, tenemos mandamientos y vamos a ver si nos funcionan los mandamientos, sin ninguna responsabilidad. ¿Sabes que eso es la fe griega? Creo en algo, pero dejo los resultados a aquel que los dio. Mas la fe, la emuná hebrea, representa creer en algo y afirmar en aquel que dio la palabra y con nuestras vidas respaldarlas, porque Moisés dijo: esto es tan sagrado sobre mi vida que los tengo que guardar y los tengo que cumplir. ¿Cuántos guardamos sus mandamientos aquí? Amén. ¿Cuántos guardamos Shabbat? No es de decir creo en el Shabbat, es de decir: Padre, creo en tu Shabbat y por tanto, por lo que creo, yo afirmo mi vida y yo respaldo con mi vida y con mis hechos de que este día es apartado y es consagrado para ti. No importa, primero eres tú. Porque a veces, amado, vienen compromisos que yo te digo a veces que no están en nuestras manos y que salen de nuestro control. Pero una vez que yo conozco su palabra, soy guardador de ella y por lo tanto mi actitud es de decir: Padre, por lo que creo, primero es tu Shabbat. Hay cosas que no están a nuestras manos, pero todo aquello que está a nuestro alcance, de ello dile que está a tu lado, de eso sí tenemos control. Y como Moisés tembló y estuvo aterrado, y así debes de estar tú. Amén, ¿verdad? ¿Todavía me aman? Bueno, no a mí, ¿verdad? La palabra, yo no lo digo, dice la palabra. Y fíjate lo que dice, si continuamos, vamos a Deuteronomio capítulo 9, Deuteronomio 9, versículo 17, Deuteronomio 9, versículo 17. Entonces tomé las 2 tablas, dice, y arrojé, dice, las arrojé de mis manos y las rompí, dice, a la vista de ellos. Luego me postré ante Yahweh, dice, versículo 18 dice, luego me postré ante Yahweh como la primera ocasión, dice, 40 días, dice, no bebí agua debido a todos sus pecados, dice, que ustedes habían cometido al hacer lo malo ante Yahweh, provocando la ira, dice, versículo 19, dice, y tuve miedo ante la ira y furor con el que Yahweh se había indignado contra ustedes para exterminarlos. No obstante, Yahweh me escuchó también en esa ocasión. ¿Por qué Moisés rompió los 10 mandamientos? A lo que yo puedo ver, Moisés recibió los 10 mandamientos con tanto temor sobre su vida, que al ver lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, levantando un becerro de oro, ¿qué es lo que vino a la vida de Moisés? Un celo sobre su vida. En medio de su enojo, así dijimos, y podríamos decir, ¿qué Moisés tan iracundo y tan enojón? Pero más que nada, lo que yo puedo mirar ahí es que fueron los celos de Moisés por recibir los mandamientos con tanto temor y con tanto temblor sobre su vida, y al ver lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, decir, esto no es bueno. ¿Cuántos de aquí temblamos a su palabra? Amén. Fíjate lo que dice Isaías 66, y esto tocó tanto mi corazón en este día, cuando estábamos antes de pasar a la alabanza, durante la alabanza, y tocó tanto mi corazón esta escritura. Isaías capítulo 66,
Sabes, en otras palabras, una persona que teme a Yahweh y es obediente, una persona que tiembla a Yahweh o que teme a Yahweh, es una persona obediente. Y quien no tiembla, por lo que yo puedo mirar en las Escrituras, no teme a Yahweh de alguna manera. ¿Cuántos entendemos eso? Quien teme, tiembla. Y quien no teme, no tiembla sus Escrituras o no tiembla su palabra. Quiere decir que cuando retrocedo en alguna actitud de mi corazón o algo que no es agradable en mi vida o algo que no es correcto que yo debo de hacer, mi vida debe de temblar porque debo reconocer que lo que hago es incorrecto. ¿Cuántos entendemos algo? Entendemos eso. Eso es temer ante su palabra. En cualquier actitud de nuestro corazón que sé que no estoy haciendo bien, hablar mal, gritar, maldecir, no sé qué tantas cosas podríamos decir, o hablar incorrectamente, o todo aquello que sabemos que no es agradable delante de Él. Y retrocedemos y es de decir, Padre, perdóname, porque reconozco que esa no es la actitud que yo debo de tener, porque conozco tu palabra y sé que no es mi manera de poderme comportar, ni de hacer, ni de decir las cosas, o el ejemplo que tú quieras poner en tu propia vida. Y de decir, Padre, perdóname, porque yo entiendo y sé que no es lo correcto. ¿Cuántos entendemos eso? Dile que está a tu lado, es bueno temblar. Sí, Isaías 66, versículo 1, dice, así dice Yahweh, el cielo es mío, dice, es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Cuál es esta casa que me edificarán? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Versículo 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas y todo es mío. Dice, declara Yahweh, ¿a quién miraré? ¿Y con quién habitaré? Sino con el de espíritu apacible y humilde y que tiembla ante mi palabra. ¿Cuántos queremos que la presencia de Yahweh habite sobre nuestras vidas? Si queremos que la presencia de Yahweh habite sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, dice la palabra, ¿con quién habitaré? Con el de espíritu apacible, dice, con aquel, dice, o a quien miraré, al apacible, al humilde, dice, y aquel que tiembla ante mi palabra. Ese temor que Moisés tuvo sobre su vida de recibir los mandamientos y la instrucción de Yahweh hizo que guardara el temor por el resto de sus vidas hasta que Moisés murió. El respeto y el temor que tú y yo tenemos cuando tú y yo entendemos la palabra y la recibimos, es de decirle, ¿sabes qué? Eso es lo que salía de mi corazón, de decirle, Padre, ayúdame a caminar en tus caminos, en tus preceptos, que mi caminar sea un camino de rectitud, de integridad. Ayúdame a conducirme por esas sendas, porque tu palabra dice que tú tienes, Padre, que tú has preparado senda para nosotros y que es tu palabra, es esa lámpara que es lumbrera nuestro camino. Padre, muéstranos y guíanos ese caminar que tú tienes para nosotros, para que tu presencia pueda morar sobre cada uno de nosotros, para que tu presencia haga morado sobre nuestros corazones. Porque tu palabra dice, Padre, ¿con quién habitaré o quién preparará un lugar para mi reposo? ¿Cuántos queremos preparar un lugar de reposo para el Padre? Y que nuestras vidas y nuestros corazones sean ese lugar de reposo, de decir, Padre, que verdaderamente tú puedas habitar en mi vida y en mi corazón. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. ¿Sabes que hay algo que tanto que tú y yo podemos aprender? ¿Sabes que dicen las Escrituras? Que en los últimos días habría hombres amadores de sí mismos.
Que hay veces que cuando se da la exhortación del púlpito, detrás del púlpito, los líderes, me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que nos dé el discernimiento para realizar en todas las cosas.
Padre, te pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Yeshua. Padre, sabemos que Él está aquí, Padre, sobre nuestras vidas, porque es el